¿Puede una niña de 7 años recordar eventos que ocurrieron hace más de 2000 años? ¿Es posible que una pequeña de ojos brillantes y sonrisa tímida guarde en su memoria la imagen más dolorosa y esperanzadora de la humanidad? En las calles empedradas de Puebla, donde el aroma del mole poblano se mezcla con el incienso de las iglesias coloniales, una niña llamada Paloma ha comenzado a contar una historia que estremece a quienes la escuchan. No es un cuento de hadas ni una fantasía infantil. Es un relato que habla de sangre y lágrimas, de clavos y espinas, pero también de luz y vida eterna. Una historia que desafía toda lógica, pero que brota de sus labios con una naturalidad desconcertante. Paloma Herrera vive en la colonia El Carmen, en una casa de 2 pisos con fachada de talavera azul y blanco que su bisabuelo construyó en 1952. Su padre, Aurelio, es restaurador de patrimonio histórico y pasa sus días devolviendo la gloria a los retablos dorados de las iglesias poblanas. Sus manos, manchadas permanentemente de barniz y oro en polvo, abrazan a Paloma cada tarde cuando regresa del trabajo. Su madre, Patricia, es costurera especializada en vestidos de quinceañera, y desde su taller en la planta baja emergen constantemente los sonidos de la máquina Singer y las risas de las clientas que llegan para sus pruebas. La rutina de Paloma transcurre entre los colores vibrantes de su ciudad. Cada mañana camina tomada de la mano de su madre por las calles de adoquín hacia la primaria Benito Juárez. Su uniforme azul marino contrasta con las paredes ocres y amarillas de las casonas coloniales. Durante el receso, se sienta bajo la sombra de un fresno centenario y dibuja en su cuaderno figuras que sus maestras consideran muy avanzadas para su edad. Ángeles con alas detalladas, cruces ornamentadas, jardines llenos de flores que parecen moverse con vida propia. Los fines de semana, la familia asiste a misa en la Catedral de Puebla. Paloma se sienta en la tercera fila, siempre del lado derecho, y observa con fascinación los vitrales que filtran la luz matutina en colores rojos, azules y dorados. Durante la consagración, cuando el padre Martínez alza la hostia, Paloma cierra los ojos y murmura oraciones que nadie le enseñó, palabras en un idioma que sus padres no reconocen pero que fluyen de sus labios como agua de manantial. En las tardes, mientras su madre cose y su padre restaura un santo de madera en el patio, Paloma juega en el pequeño jardín trasero. Tiene una muñeca de trapo llamada Esperanza y una colección de piedritas que encuentra durante sus caminatas. Pero lo que más le gusta es sentarse bajo el naranjo y hablar con sus amigos invisibles, conversaciones que sus padres atribuyen a una imaginación particularmente vivaz. Todo cambió una tarde de marzo, cuando Paloma tenía 6 años y medio. Patricia la encontró en el jardín, de rodillas junto al naranjo, con las manos entrecruzadas y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No era un llanto de dolor físico ni de berrinche infantil, sino algo más profundo, más adulto. Cuando su madre le preguntó qué le pasaba, Paloma la miró con ojos que parecían haber envejecido décadas en cuestión de minutos. «Mamá, ¿por qué la gente lastima a quien ama?», preguntó con una voz que temblaba no de miedo, sino de una tristeza inexplicable. Patricia se arrodilló junto a su hija, desconcertada por la complejidad de la pregunta. «¿Alguien te lastimó, mi amor? ¿En la escuela?». Paloma negó con la cabeza y señaló hacia el cielo. «No, mamá. Es que vi algo triste, muy triste». Durante las siguientes semanas, estos episodios se volvieron más frecuentes. Paloma despertaba algunas madrugadas con pesadillas que no sabía explicar. Hablaba de hombres con vestidos largos que gritaban cosas feas, de soldados con lanzas y de una colina donde había 3 palos altos. Sus dibujos en el cuaderno comenzaron a incluir escenas inquietantes para una niña de su edad. Figuras colgando de estructuras de madera, multitudes con los puños alzados, mujeres vestidas de azul llorando en el suelo. La maestra de segundo grado, la señorita Claudia, citó a los padres de Paloma para una reunión. «Su hija es muy inteligente», les dijo mientras hojeaba el cuaderno de dibujos. «Pero me preocupan estas imágenes. ¿Han estado viendo programas de televisión inapropiados? ¿Películas violentas?». Aurelio y Patricia se miraron con confusión. En su casa no había televisión por cable, solo canales locales que Paloma rara vez veía. Sus películas eran de Disney y sus libros cuentos de princesas y animales parlantes. El momento decisivo llegó un domingo de abril, durante la procesión del Domingo de Ramos. La familia caminaba por la avenida Juárez, siguiendo la imagen del Cristo montado en un burrito, cuando Paloma se detuvo abruptamente frente a la iglesia de San José. Sus padres, que caminaban unos pasos adelante, no notaron inmediatamente que su hija ya no los seguía. Paloma había quedado hipnotizada por el crucifijo de madera que colgaba en la fachada de la iglesia. No era particularmente elaborado ni diferente a los miles que había visto antes, pero algo en esa imagen la golpeó como un rayo. Se acercó lentamente, empujándose entre las piernas de los adultos que participaban en la procesión, hasta quedar parada directamente frente a la cruz. Fue entonces cuando sucedió. Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas,
pero su rostro se iluminó con una extraña serenidad. Extendió su mano derecha hacia el crucifijo, como si quisiera tocarlo, y habló con una voz que no parecía la suya, más grave y llena de una certeza inquebrantable. Lo vi morir ahí arriba. Tenía sangre en la cabeza por las espinas, y sus manos tenían agujeros grandes. Pero después lo vi otra vez. Estaba sonriendo en un jardín bonito, y ya no le dolía nada. Me dijo que no tuviera miedo, que él siempre iba a estar conmigo. Patricia, que había regresado corriendo al notar la ausencia de su hija, llegó justo a tiempo para escuchar esas palabras. Se arrodilló junto a Paloma, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima de los cánticos de la procesión. ¿Qué dijiste, mi niña? Paloma volteó hacia su madre con los ojos todavía húmedos pero brillando con una luz especial. Mamá, yo estuve ahí cuando Jesús murió, y también estuve ahí cuando se levantó otra vez. Él me conoce, mamá. Él sabe mi nombre. Las semanas que siguieron a la procesión del Domingo de Ramos transformaron la casa de los Herrera en un laboratorio de asombro y preocupación. Aurelio y Patricia no sabían si buscar ayuda médica, consultar al padre Martínez, o simplemente esperar a que la fase de su hija pasara como cualquier otra etapa infantil. Pero lo que comenzó a suceder en casa desafió cualquier explicación racional que pudieran construir. La primera prueba llegó durante la cena de un martes. Patricia había preparado mole poblano, el platillo favorito de Paloma, pero la niña apenas tocó su plato. En su lugar, tomó un pedazo de tortilla, lo partió en pequeños fragmentos y los distribuyó alrededor de su plato mientras murmuraba algo en voz baja. Cuando su padre le preguntó qué hacía, Paloma levantó la vista con naturalidad. Es que así lo hacía él. Partía el pan y lo daba a sus amigos. Me acuerdo que yo estaba sentadita cerca de Juan, el que tenía el pelo rizado. Jesús nos miró a todos y dijo que el pan era como su cuerpo, que no lo olvidáramos nunca. Aurelio sintió un escalofrío. Su hija de 7 años describía la última cena con detalles que jamás había aprendido en el catecismo infantil. ¿Cómo podía saber que el apóstol Juan era tradicionalmente representado con cabello rizado? ¿De dónde sacaba esa naturalidad para hablar de estar sentadita cerca de uno de los 12 apóstoles? 2 días después, mientras Patricia cosía en su taller, escuchó a Paloma hablando en el jardín. Al principio pensó que jugaba con alguna vecina, pero cuando se asomó por la ventana, vio a su hija sola bajo el naranjo, gesticulando como si mantuviera una conversación intensa con alguien invisible. No, María, decía Paloma con voz dulce pero firme. No llores tanto. Yo sé que duele ver a tu hijo así, pero él me dijo que tenía que pasar, que era para salvar a toda la gente. Mira, ven acá, deja que te ayude a limpiar la sangre de tu vestido. Patricia se acercó sigilosamente y vio que Paloma extendía sus pequeñas manos hacia el aire, como si realmente sostuviera las manos de alguien más. Sus gestos eran los de una mujer adulta consolando a otra, no los de una niña jugando a las muñecas. Paloma, la llamó suavemente. ¿Con quién hablas, mi amor? La niña volteó con una sonrisa triste. Con María, la mamá de Jesús. Está muy tristona porque vio cuando los soldados lo lastimaron. Yo le estoy diciendo que no se preocupe, que después él va a estar bien. La evidencia más inquietante llegó el viernes siguiente. Aurelio trabajaba en el patio lijando cuidadosamente un retablo del siglo XVIII cuando Paloma se acercó y se quedó observando sus herramientas. Entre ellas había un martillo pequeño y varios clavos antiguos que usaba para restauraciones. «Papá», dijo Paloma con voz temblorosa, «esos clavos son como los que usaron en las manos de Jesús, pero los que usaron en él eran más grandes, más feos, y sonaban horrible cuando los golpeaban». Aurelio dejó caer el martillo. «¿Qué dijiste, niña?» Paloma señaló los clavos con el dedo, pero sus ojos parecían ver algo más lejano. Los soldados tenían martillos más pesados que el tuyo, papá. Y cuando los golpeaban contra los clavos, Jesús cerraba los ojos muy fuerte, pero no gritaba. Solo susurraba cosas bonitas, como oraciones. Yo quería que pararan, pero no podía moverme. Había mucha gente gritando cosas feas. La noticia de las visiones de Paloma no tardó en expandirse por el barrio. En una comunidad donde todo el mundo se conoce, era imposible mantener en secreto las conversaciones que la niña mantenía con figuras bíblicas invisibles. La primera en confrontar a Patricia fue doña Carmen, la vecina de la esquina, una mujer de lengua afilada y poca paciencia para tonterías místicas. «Comadre Patricia», le dijo un día mientras hacía fila en la tortillería, «ya me enteré de las historias. ¿Qué anda inventando su Paloma? Mire, yo respeto mucho la fe, pero eso de que una niña dice que conoció a Jesucristo en persona ya es demasiado. ¿No cree que debería llevarla con un psicólogo?» Patricia sintió la mirada de todas las señoras de la fila clavándose en ella. Algunas asintieron en silencio, dándole la razón a doña Carmen. Otras simplemente bajaron la vista, incómodas con la situación. «Mi hija no inventa nada», respondió Patricia con la voz más firme que pudo encontrar. «Ella simplemente cuenta lo que ve. Lo que ve
se burló doña Carmen. ¿Ve fantasmas bíblicos? Por favor, comadre, eso no es normal. Los niños normales juegan con muñecas y ven caricaturas. No andan platicando con la Virgen María como si fueran comadres. La situación se complicó en la escuela. La señorita Claudia citó nuevamente a los padres de Paloma, después de que la niña interrumpiera una clase de ciencias naturales para corregir la explicación sobre las plantas. Maestra, había dicho Paloma con total naturalidad, las plantas no solo necesitan agua y sol, también necesitan amor. Jesús me enseñó eso en el jardín donde lo encontré después de que se levantó de la tumba. Él tocaba las flores y ellas se ponían más bonitas. Paloma está perturbando la dinámica del salón, explicó la señorita Claudia a Aurelio y Patricia. Los otros niños ya no se concentran en las lecciones porque esperan a ver qué va a decir ella. Algunos están empezando a inventar historias similares para llamar la atención. Fue Aurelio quien tomó la decisión de buscar ayuda espiritual. Si su hija estaba experimentando algo genuinamente religioso, razonó. Entonces la autoridad eclesiástica apropiada debía evaluarla. El padre Martínez, párroco de la Catedral de Puebla desde hacía 20 años, accedió a reunirse con la familia un miércoles por la tarde en su oficina. El padre Martínez era un hombre de 60 años, cabello completamente blanco y manos curtidas por décadas de bendiciones y sacramentos. Había visto todo tipo de fervor religioso en su parroquia, desde milagros auténticos hasta casos obvios de fanatismo mal dirigido. Cuando los Herrera llegaron con Paloma, el sacerdote los recibió con la mezcla exacta de escepticismo profesional y caridad cristiana. A ver, pequeña Paloma, dijo el padre Martínez con voz amable pero firme. Tus papás me dicen que has tenido algunas experiencias especiales. ¿Puedes contarme qué has visto? Paloma, que había estado jugando tímidamente con los pliegues de su vestido, levantó la vista y observó al sacerdote con una intensidad que lo incomodó. Era como si lo estuviera evaluando, midiendo si era digno de confianza. Padre, dijo finalmente, ¿usted realmente cree que Jesús resucitó? ¿O solo lo dice porque es su trabajo? La pregunta golpeó al padre Martínez como un puñetazo. En 40 años de ministerio, ningún niño le había hecho una pregunta tan directa y teológicamente sofisticada. Yo creo que Jesús resucitó, respondió sintiendo súbitamente que él era el que estaba siendo examinado. Paloma asintió con satisfacción. Entonces sí le puedo contar, porque algunas personas dicen que creen, pero en realidad no creen. Jesús me dijo que era importante saber la diferencia. Durante la siguiente hora, Paloma narró con lujo de detalles su versión de los eventos de la pasión y resurrección. Describió el sonido de la madera crujiendo bajo el peso del cuerpo crucificado, el olor metálico de la sangre mezclándose con el polvo del Gólgota, la textura áspera de la túnica que los soldados se rifaron a los dados. Habló del silencio sepulcral del Viernes Santo, de cómo las mujeres que seguían a Jesús lloraban en voz baja para no llamar la atención de los guardias romanos. Pero lo que más impactó al padre Martínez fue la descripción de la resurrección. Paloma no habló de rayos de luz celestial ni de ángeles tocando trompetas. Describió un amanecer silencioso en un jardín perfumado por azucenas, donde un hombre que había estado muerto 3 días caminaba descalzo sobre la hierba húmeda, de rocío, sonriendo con una paz que, según las palabras de la niña, se sentía como cuando mamá te abraza después de una pesadilla, pero 1000 veces más bonito. El padre Martínez terminó la entrevista con más preguntas que respuestas. Esa noche, después de cenar solo en la rectoría, se quedó despierto hasta muy tarde revisando libros de teología y textos sobre apariciones marianas. Paloma no encajaba en ningún patrón conocido. No había éxtasis místicos, no hablaba en lenguas extrañas, no presentaba estigmas ni otros fenómenos sobrenaturales típicos. Simplemente recordaba, con la naturalidad de quien recuerda haber ido al mercado el día anterior, los momentos más trascendentes de la historia cristiana. Al día siguiente, el padre Martínez hizo algo que no había hecho en años. Llamó al Eloelice, obispo de Puebla, para solicitar una consulta urgente. Si Paloma Herrera estaba experimentando algo genuinamente sobrenatural, la iglesia necesitaba saberlo. Si era producto de una imaginación hiperactiva o algún trastorno psicológico, también necesitaban determinarlo antes de que la situación se saliera de control. Mientras tanto, en casa de los Herrera, Paloma despertó esa madrugada con una sonrisa que irradiaba una alegría inexplicable. Corrió al cuarto de sus padres, los despertó con suavidad y les dijo algo que los llenó de una mezcla de asombro y terror. Papá, mamá, anoche Jesús vino a visitarme otra vez. Me dijo que pronto va a venir mucha gente a escuchar mi historia, que no tenga miedo porque Él va a estar conmigo siempre. Y también me dijo. Paloma hizo una pausa como si tratara de recordar exactamente las palabras. Me dijo que algunos van a creer y otros no van a creer, pero que eso está bien. Que lo importante es que yo cuente la verdad. Si sientes que la historia de Paloma resuena con algo en tu corazón,
Si alguna vez has experimentado esos momentos inexplicables donde lo divino parece tocar lo cotidiano, comparte en los comentarios. Tu propio símbolo de fe puede ser una cruz, una paloma o simplemente la palabra creo. Y si esta historia te está moviendo, no olvides suscribirte para acompañar a Paloma en el momento más extraordinario de su testimonio. El Astonisuts, martes 23 de abril, llegó a Puebla una comitiva que la familia Herrera jamás imaginó recibir en su modesta casa de la colonia El Carmen. El obispo auxiliar de Puebla, Monseñor Eduardo Vázquez, acompañado del padre Martínez y de la doctora Esperanza Morales, una psiquiatra infantil católica especializada en fenómenos místicos, tocaron la puerta de Talavera Azul a las 3 de la tarde en punto. Paloma los recibió con una serenidad que contrastaba dramáticamente con los nervios evidentes de sus padres. Cuando Monseñor Vázquez se arrodilló para quedar a su altura y le extendió la mano, ella no mostró la timidez típica de los niños ante figuras de autoridad. En su lugar, tomó la mano del obispo entre las suyas y le sonrió con una calidez que el prelado describiría después como inexplicablemente consoladora. Su excelencia, dijo Paloma con una formalidad que jamás había demostrado antes. Jesús me dijo que usted iba a venir. Me dijo que usted tiene muchas preguntas, pero que también tiene mucha fe. Me dijo que le dijera que no se preocupe por su papá que está enfermo, que él lo va a cuidar. Monseñor Vázquez sintió que las rodillas se le aflojaban. Nadie, absolutamente nadie fuera de su círculo más íntimo, sabía que su padre de 84 años acababa de ser diagnosticado con cáncer de próstata. La información había llegado apenas 2 días atrás, y él mismo no había tenido tiempo de procesarla completamente. La evaluación formal comenzó en el jardín trasero, bajo la sombra del naranjo donde Paloma solía mantener sus conversaciones. La doctora Morales, una mujer de 40 años con experiencia en casos similares en toda Latinoamérica, había preparado una serie de preguntas diseñadas para distinguir entre fantasía infantil, trastornos psicológicos y experiencias genuinamente místicas. Paloma, comenzó con voz profesional pero amable. Me gustaría que me contaras sobre el lugar donde viste morir a Jesús. ¿Puedes describirme exactamente cómo era? La niña cerró los ojos y por primera vez desde que había comenzado a contar su historia pareció esforzarse por recordar detalles específicos. Era una colina pequeña, no muy altas, comenzó, pero el viento soplaba muy fuerte. Había piedras por todos lados, piedras grises y cafés, y algunas tenían como manchitas rojas que brillaban al sol. El suelo estaba pegajoso en algunas partes. Había 3 cruces, pero la del medio era más grande. Los maderos estaban como rayados, porque los habían usado muchas veces antes. La doctora Morales intercambió una mirada significativa con Monseñor Vázquez. La descripción de Paloma coincidía con los hallazgos arqueológicos más recientes sobre las crucifixiones romanas. Maderos reutilizables, ubicación en colinas pequeñas para mayor visibilidad, y el detalle de las manchitas rojas en las piedras que correspondía con evidencia forense de sitios de ejecución. Había mucha gente enojada, dijo con voz pequeña. Gritaban cosas muy feas, pero también había personas que lloraban. Las mujeres estaban más cerca, aunque los soldados las empujaban. María, la mamá de Jesús, tenía un vestido azul oscuro, pero estaba todo sucio de polvo y de otras cosas. Juan la abrazaba, pero él también estaba llorando. Y había una señora que tenía el pelo rojo, que yo creo que era María Magdalena, que no paraba de decir perdón, 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 aunque ella no había hecho nada malo. Los detalles eran asombrosamente específicos. Paloma describió el sonido que hacían las sandalias de los soldados romanos contra las piedras, el olor a vinagre de la bebida que le ofrecieron a Jesús, el color púrpura de la túnica que le pusieron antes de la crucifixión. Habló de cómo las moscas se arremolinaban alrededor de las heridas, de cómo el sol se oscureció gradualmente durante las 3 horas que duró la agonía, de cómo el viento cambió de dirección justo en el momento de la muerte. Pero lo más impactante vino cuando Monseñor Vázquez le pidió que describiera el momento exacto de la muerte de Jesús. Paloma se levantó de su silla y caminó hasta el centro del jardín. Extendió los brazos como si estuviera en una cruz, inclinó la cabeza hacia un lado y habló con una voz que se quebró de emoción. Él levantó la cabeza muy poquito, aunque le dolía mucho, y gritó algo en un idioma que yo no entendía, pero que sonaba como cuando alguien llama a su papá desde muy lejos. Después respiró muy hondo, como cuando terminas de correr, y dijo, ya está terminado. Y después ya no se movió más. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Paloma. Pero continuó. En ese momento se sintió como si todo el mundo se hubiera quedado callado. Hasta los soldados dejaron de hablar, y yo sentí como si algo muy grande se hubiera roto, pero también como si algo muy nuevo hubiera empezado. La doctora Morales había dejado de tomar notas.
Monseñor Vázquez tenía las manos entrecruzadas tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. El padre Martínez murmuraba oraciones en voz baja, pero Paloma no había terminado. Su expresión cambió súbitamente de dolor a alegría radiante. «Pero esa no es la parte más bonita», exclamó, volviendo a ser la niña de 7 años que era. «La parte más bonita es cuando lo volví a ver». Se acercó corriendo a la doctora Morales y le tomó las manos con entusiasmo. «Doctora, ¿usted ha visto alguna vez cómo sale el sol después de una tormenta muy fuerte? Cuando las nubes se abren y de repente todo se vuelve dorado y brillante. Así fue cuando encontré a Jesús en el jardín». Paloma comenzó a caminar en círculos por el jardín, gesticulando con animación mientras reconstruía la escena de la resurrección. Yo estaba triste, muy triste, porque pensaba que ya nunca lo iba a volver a ver. Pero entonces escuché una voz que decía mi nombre, pero no como cuando mamá me llama para cenar, sino como cuando alguien te dice algo muy importante y secreto. Me di la vuelta y ahí estaba él parado junto a unas flores blancas que yo nunca había visto antes. Los ojos de Paloma brillaban con una luz que parecía venir de adentro. Ya no tenía sangre, ni heridas, ni nada. Tenía la misma cara, pero como más nueva. Y cuando me sonrió sentí como si todo mi cuerpo se llenara de luz tibia. Me acerqué corriendo y quise abrazarlo, pero él me dijo: «Espérate, pequeña, todavía no es tiempo», pero me dejó tocar sus manos. Paloma extendió sus propias manos, como si aún pudiera sentir la textura de aquellas manos resucitadas. Sus manos estaban tibiecitas y tenían como unas marquitas donde habían estado los clavos, pero ya no le dolían. Me dijo que las marquitas eran para que yo supiera que era realmente él, que era la misma persona que había muerto, pero que ahora estaba vivo para siempre. La evaluación se extendió por 4 horas más. La doctora Morales sometió a Paloma a una batería de pruebas psicológicas diseñadas para detectar fantasía, sugestión o trastornos disociativos. Los resultados fueron inequívocos. Paloma mostraba un desarrollo psicológico completamente normal para su edad, sin signos de trauma, manipulación o desórdenes mentales. Monseñor Vázquez realizó su propio examen teológico, citando pasajes bíblicos en latín para ver si Paloma mostraba conocimiento sobrenatural de idiomas antiguos. Aunque la niña no entendía latín, reaccionaba emocionalmente a ciertos pasajes de manera consistente con su contenido, sonriendo ante textos sobre la resurrección y entristeciendo ante las descripciones de la pasión. La prueba definitiva vino cuando el obispo le mostró a Paloma una serie de imágenes religiosas de diferentes épocas y estilos, mezcladas con representaciones artísticas inexactas. Sin dudarlo, Paloma identificó las inconsistencias. «Esta pintura está mal», dijo señalando una crucifixión del Renacimiento. Jesús no tenía el pelo tan largo y rubio, lo tenía más corto y oscuro. Y aquí, señaló otra imagen, dice que había 2 ladrones, pero uno estaba del lado derecho y otro del izquierdo. El que estaba del lado derecho se llamaba Dimas, y al final le pidió perdón a Jesús. El otro seguía diciendo cosas feas hasta que se murió. Al finalizar la evaluación, Monseñor Vázquez se reunió en privado con los padres de Paloma. Sus palabras fueron cuidadosas pero claras. «No puedo explicar lo que su hija está experimentando con los medios convencionales de la psicología o la teología», les dijo, «pero puedo afirmar que no hay evidencia de engaño, trastorno mental o influencia externa. Si esto es un fenómeno genuinamente sobrenatural, será necesario un estudio más profundo que puede tomar años. Mientras tanto, recomiendo que protejan a su hija de la atención pública excesiva». 6 meses después de aquella evaluación episcopal, la vida de los Herrera había encontrado un nuevo equilibrio. Paloma seguía teniendo sus conversaciones ocasionales, pero con menos frecuencia. Había aprendido a distinguir entre los momentos apropiados para compartir sus experiencias y los momentos para ser simplemente una niña de 7 años que jugaba con muñecas y hacía tareas escolares. La comunidad del Carmen se dividió, como suele suceder con este tipo de fenómenos. Algunos vecinos veneraban a Paloma como una pequeña visionaria, otros mantenían una respetuosa distancia, unos pocos seguían convencidos de que todo era producto de una imaginación hiperactiva. El padre Martínez incorporó discretamente las experiencias de Paloma en sus homilías, no como dogma, sino como invitación a reflexionar sobre la presencia continua de lo sagrado en el mundo cotidiano. Quizás, decía desde el púlpito de Saint-Ospey, la catedral, la fe verdadera no consiste en esperar milagros extraordinarios, sino en reconocer que lo extraordinario ya está presente entre nosotros, en los ojos de un niño, en la sonrisa de un anciano, en la generosidad de un vecino. Paloma continuó asistiendo a la escuela, donde la señorita Claudia había aprendido a canalizar su creatividad especial hacia proyectos artísticos y composiciones escritas. Sus compañeros de clase ya no la veían como la niña rara que hablaba con personas invisibles,
sino como la amiga que siempre tenía historias interesantes que contar y que consolaba a cualquiera que estuviera triste. Una tarde, mientras Aurelio restauraba un retablo en el patio y Patricia cosía un vestido de quinceañera, Paloma se acercó a sus padres con una expresión pensativa. «Mamá, papá», les dijo, «ayer Jesús me dijo algo importante». Sus padres, que habían aprendido a recibir estas revelaciones con serenidad, la escucharon atentamente. «Me dijo que yo no voy a recordar estas cosas para siempre, que cuando crezca los recuerdos se van a hacer como cuando ves algo muy bonito en un sueño, que sabes que fue real, pero no puedes recordar todos los detalles. Me dijo que eso está bien, que así tiene que ser». Paloma sonrió con una sabiduría que parecía prestada de décadas futuras. «Pero también me dijo que lo importante no es que yo me acuerde, sino que otras personas sepan que él sigue vivo, que sigue amando a todos y que nunca, nunca nos va a dejar solos». La historia de Paloma nos recuerda que lo divino no siempre llega con truenos y relámpagos, sino a veces en la voz dulce de una niña que ve con ojos de fe lo que los adultos hemos aprendido a dudar. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que los milagros no son cosa del pasado, sino realidades presentes que esperan ser reconocidas. Suscríbete a nuestro canal para más testimonios que desafían la frontera entre lo posible y lo imposible. Y comparte en los comentarios tu propia experiencia de fe, por pequeña o grande que sea, porque cada testimonio es una luz que ilumina el camino de otros.